En lo profundo del corazón del Congo, donde la niebla abraza los árboles y los sonidos de la selva forman una sinfonía salvaje, algo extraordinario estaba ocurriendo. No era una leyenda inventada por aldeanos ni un mito tribal. Era una historia tan real para quienes la vivieron que desafía toda lógica. Un gorila, jefe de su manada, había comenzado a hacer lo impensable: acechar y cazar leones. Los aldeanos hablaban en susurros de un simio que cazaba como un felino, que había aprendido tácticas propias de depredadores, pero lo que nadie sabía era el porqué. ¿Qué lo llevó a volverse tan peligroso? ¿Qué podía haberlo empujado a atacar al rey de la sabana? Lo que estás a punto de descubrir te dejará sin palabras y cambiará tu visión de la inteligencia animal para siempre. Esta historia no es para los débiles de corazón. Aquí no hay héroes perfectos ni villanos sin matices, solo animales salvajes empujados al límite por el instinto, la pérdida y el amor por los suyos. Pero antes de juzgar a este gorila, escucha cada parte de esta historia. Solo entonces entenderás el verdadero motivo detrás de su transformación. Desde que era un joven macho, él observaba a los depredadores en silencio. Aprendía, calculaba, no por venganza, sino por algo más profundo, porque un día lo inevitable ocurrió. Los leones llegaron, y ese día todo cambió. A partir de entonces, nada volvería a ser igual en la selva donde él reinaba sin sangre, hasta que tuvo que ensuciarse las manos. Quédate hasta el final, porque hay giros que nadie pudo prever. Y si alguna vez pensaste que los gorilas solo comían hojas, esta historia te va a sacudir. ¿Estás listo para adentrarte en una guerra silenciosa que ocurrió entre las sombras de la selva? Pues lo que hizo este gorila, nadie en su manada lo olvidará jamás. Mucho antes de ser temido, el joven gorila llamado Kondo vivía con tranquilidad en una región apartada del bosque, al pie de una montaña custodiada por acantilados. Su manada era pequeña, compuesta por hembras, crías y un par de machos subordinados. La paz reinaba entre los árboles, hasta que un día llegaron rugidos que no pertenecían a ese lugar. Kondo escuchó primero el crujido de las ramas, luego un olor fuerte y metálico. Se escondió entre las raíces de un árbol enorme y lo vio. Un león macho, solitario, cruzaba la selva como si buscara algo. No lo atacó, solo pasó. Pero para Kondo fue la primera vez que sintió miedo real. Esa criatura no venía a convivir, venía a cazar. Nadie en su manada le creyó cuando intentó advertir del peligro. Para ellos, los leones vivían lejos, en las sabanas, no en las montañas. Pero Kondo sabía lo que había visto. Desde ese día dejó de jugar como antes. Empezó a observar, a estudiar el movimiento de otros animales. Su mente, antes enfocada en frutas y ramas, comenzó a cambiar sutilmente. Semanas después, la tragedia llegó en silencio. Mientras todos dormían, otro león, una hembra esta vez, se infiltró en el territorio. En cuestión de segundos, una cría desapareció. La encontraron a la mañana siguiente, sin vida. La manada lloró. Kondo no. Él solo miraba el suelo como si algo se hubiese encendido dentro de él, algo que ya no se apagaría. Desde esa pérdida, Kondo dejó de ser un simple joven. Empezó a desaparecer por horas, siguiendo rastros, observando a otros depredadores. No era venganza lo que lo movía, era algo más antiguo, más profundo, proteger a los suyos. Y en el silencio de la selva, entre hojas y sombras, empezó a aprender un arte que ningún gorila antes de él había osado practicar. En los días siguientes a la tragedia, Kondo comenzó a explorar zonas que antes eran evitadas por su manada. Bajaba a los valles donde habitaban hienas, chacales y ocasionalmente felinos. No era imprudencia, era cálculo.
Se escondía entre las rocas, memorizaba patrones de movimiento, tácticas de caza. Estaba observando el arte de matar. Uno de sus mayores descubrimientos fue el acecho. Vio cómo los leopardos se movían sin hacer ruido, cómo esperaban el momento perfecto antes de saltar. Él empezó a imitarlos, caminaba en puntas, bajaba su respiración, usaba la vegetación a su favor. En poco tiempo, Kondo ya no se movía como un gorila, se desplazaba como un cazador. Pero no solo aprendía técnicas, también modificaba su cuerpo. Golpeaba troncos para endurecer sus puños, trepaba laderas empinadas para fortalecer sus piernas, lanzaba piedras para mejorar su puntería. Mientras los demás jugaban o comían, él entrenaba solo. Cada músculo, cada gesto, cada decisión, todo era parte de su nuevo propósito. Su comportamiento comenzó a preocupar a la manada. Ya no participaba en rituales ni protegía a las crías como antes. Algunos pensaban que había perdido la razón, pero Kondo no hablaba. Solo escuchaba y se preparaba. Sabía que los leones volverían, y cuando lo hicieran, esta vez no estarían solos en la cima de la cadena alimenticia. Un día, al borde de un acantilado, vio a dos leones cazando juntos. Observó durante horas, escondido bajo una roca. Notó sus señales, cómo se coordinaban sin emitir un solo rugido. Kondo entendió que si quería vencerlos, no bastaba con fuerza, necesitaba estrategia. Fue ese día cuando decidió que no esperaría otro ataque. Él iría por ellos primero. La noche cayó como un manto pesado sobre la selva, y Kondo se movía entre las sombras como un espectro. Su respiración era controlada, sus pasos suaves. Había seguido el rastro de un joven león durante 2 días, esperando el momento exacto para atacar. El felino se había separado de su grupo, y eso lo convertía en vulnerable. El león joven descansaba en una pequeña llanura, confiado, sin imaginar que algo lo observaba desde la espesura. Kondo no dudó. Se lanzó desde un árbol, como un rayo oscuro. El rugido del felino fue ahogado por el impacto brutal. La lucha fue rápida, brutal, silenciosa. Cuando todo terminó, el león yacía inmóvil, y la selva, por primera vez, se quedó en silencio. No fue una matanza por rabia. Fue precisión. Kondo no celebró, no gritó, solo miró al cielo por un instante y desapareció de nuevo entre los árboles. Para él, esa victoria no era un trofeo, era un mensaje. Había demostrado, a sí mismo y a la selva, que un gorila podía cazar al rey, y eso cambió las reglas del juego. Al día siguiente, los rugidos de otros leones retumbaron con furia. Habían encontrado el cuerpo. Los leones no entienden de justicia, pero entienden de guerra. Kondo sabía que la represalia vendría, pero no tenía miedo. Ahora él era otra cosa. Ya no era solo un protector, era un cazador, un estratega, y lo mejor, nadie sabía quién era su enemigo. Aquella noche, mientras los sonidos habituales de la selva volvían poco a poco, un grupo de babuinos lo observó desde las copas de los árboles. Uno de ellos lo vio a los ojos y bajó la mirada. Algo había cambiado en el equilibrio natural. Un nuevo depredador se alzaba entre las ramas, y su nombre era Kondo. Los rugidos se escucharon desde el otro lado del valle. Una manada de 3 leones machos, liderados por un veterano con cicatrices en el rostro, había entrado al territorio. Buscaban venganza. Cada hoja, cada rama parecía temblar con su furia. Pero lo que ellos no sabían era que estaban entrando en una trampa que Kondo había preparado con paciencia de piedra. Durante semanas, Kondo había estudiado rutas, barrancos, senderos ocultos. Sabía dónde el terreno se volvía traicionero, dónde el lodo podía tragarse a un animal entero. Usó el entorno como arma. Derribó troncos para bloquear salidas. Dejó rastros falsos que desviaban a los leones en direcciones opuestas. Era una cacería invertida.
Uno de los leones cayó primero. Persiguió un olor falso hasta una zanja oculta. El barro se cerró sobre sus patas, dejándolo vulnerable. Kondo no lo atacó de inmediato. Lo rodeó, lo miró fijamente y esperó. Cuando el animal intentó escapar, el gorila cayó sobre él desde lo alto de una roca. No fue una pelea, fue una ejecución precisa. Los otros dos leones llegaron demasiado tarde. Uno huyó al sentir el olor a sangre. El otro rugió con furia y lanzó un ataque desesperado, pero Kondo no era el mismo de antes. Usó su entorno, se movió con velocidad animal. Golpeó con ramas, cegó con tierra y al final obligó al león a retroceder herido, confundido, humillado. Esa noche, la selva entera pareció guardar silencio. El eco de los rugidos se desvanecía y en su lugar emergía un nuevo sonido, el respeto. Los búhos dejaron de cantar, los insectos callaron, como si la selva misma reconociera que algo antiguo había despertado. Kondo no era solo fuerza, era inteligencia, y la selva era suya. Durante días, Kondo había permanecido oculto, observando desde las alturas. Pero al regresar a su territorio, notó algo inquietante. Los monos colobos habían huido, los antílopes ya no cruzaban el claro. La selva olía a metal y miedo, y entonces lo comprendió. Los leones no lo buscaban a él, iban por su manada. Corrió sin descanso, atravesando lodo, raíces y espinas. Cuando llegó, los encontró rodeados. 3 leones, distintos a los anteriores, caminaban en círculo alrededor de las hembras y crías. Rugían bajo, sabiendo que no había macho que las defendiera. Pero se equivocaban. Kondo emergió del follaje con los ojos encendidos por la furia. El primer golpe fue invisible. Una roca lanzada por Kondo impactó el costado de uno de los leones, desorientándolo. Luego se lanzó sobre el segundo con una ferocidad contenida. No peleaba por ego, sino por los suyos. Golpeó con fuerza precisa, usó las ramas para atrapar patas. Dirigió la lucha como un general. La selva temblaba. El tercer león intentó atacar por detrás, pero una de las hembras mayores de la manada, una gorila anciana, se interpuso, arañando con desesperación. Fue suficiente para que Kondo girara y lanzara un rugido que estremeció las ramas. Ese rugido no fue solo fuerza, fue un grito ancestral que declaró que la selva ya no tenía un solo rey. Cuando la lucha terminó, los leones yacían derrotados, no muertos, pero vencidos. Se alejaron lentamente, con la cola baja y la mirada herida. Kondo no los persiguió. Volvió al centro del grupo, y por primera vez las crías lo miraron con nuevos ojos. No era solo su líder, era su escudo viviente, y la selva, una vez más, lo supo. Desde aquella batalla, la selva ya no fue la misma. Las rutas de los herbívoros cambiaron, los monos bajaban menos de los árboles y hasta las serpientes evitaban el claro donde la manada de Kondo descansaba. No era miedo, era respeto, algo ancestral. La presencia del gorila cazador había alterado el delicado equilibrio natural. Los leones, heridos en cuerpo y orgullo, comenzaron a migrar a zonas más abiertas. Ya no caminaban con la misma arrogancia. Murmuraban entre ellos, si es que los rugidos pueden considerarse murmuraciones, sobre un simio que usaba piedras como armas y pensaba como un felino. Nadie lo había visto, pero todos lo conocían. El fantasma de la selva. Kondo no buscaba poder, pero entendía lo que significaba proteger. Su manada se había expandido. Otras hembras se unieron, incluso algunos jóvenes machos pedían seguirlo. Él no rugía ni daba órdenes, solo caminaba, y el resto lo seguía. Un líder sin palabras, pero con acciones que hablaban más fuerte que cualquier grito. Sin embargo, no todos celebraban el nuevo orden. Un viejo leopardo, ciego de un ojo, comenzó a acechar a las crías más jóvenes. Era rápido, letal y silencioso.
Sabía que Kondo estaba ocupando demasiado espacio y planeaba devolver la balanza a su lugar. La selva puede honrar a los fuertes, pero también prueba su temple cada día. En el corazón de la selva, donde los árboles tocan el cielo, Kondo sentía que algo se avecinaba. Los cantos de los pájaros habían cambiado, los grillos callaban antes del anochecer. No era miedo, era advertencia, porque en la naturaleza, cada ascenso trae consigo un nuevo desafío, y él estaba listo para enfrentarlo, como siempre, con inteligencia y fuerza. La noche cayó sin luna. La selva, por instinto, se sumió en un silencio antinatural. Kondo sabía que el momento había llegado. Las crías dormían, pero él no cerraba los ojos. El aire olía a humedad y a sangre. Desde lo alto de las ramas, dos ojos felinos lo observaban. El leopardo viejo se había acercado más de lo que cualquiera hubiera imaginado. El primer ataque fue tan veloz que solo se sintió el corte del viento. Kondo esquivó por milímetros. El leopardo cayó como un relámpago, giró y desapareció otra vez entre las hojas. No rugía, no mostraba colmillos. Era un asesino perfecto. Pero Kondo no era una presa común. Se quedó inmóvil, respirando con calma, esperando. El segundo intento fue más directo. Esta vez el leopardo bajó de frente, golpeó con fuerza, arañó el pecho de Kondo, pero no lo derribó. El gorila resistió, se giró y lanzó un puñetazo tan fuerte que el felino fue lanzado contra un tronco. Se levantó cojeando, pero seguía en pie. Aún no había terminado. La selva contenía la respiración. El leopardo subió a una rama, jadeando. Miró hacia abajo, y Kondo ya no estaba. Había aprendido a desaparecer, como los felinos. El silencio se volvió denso, y cuando el felino dio un paso más, fue Kondo quien saltó desde atrás. Esta vez no hubo margen. El rugido del leopardo se perdió entre la vegetación. El duelo había terminado. Kondo no rugió, solo respiró, herido pero de pie. No mató por gusto, sino por necesidad. Se quedó allí un momento, mirando el cuerpo inmóvil de su enemigo, y luego caminó de regreso hacia su manada. Esa noche, la selva no celebró, solo reconoció, porque en su lenguaje antiguo entendía que un nuevo tipo de rey había nacido, uno que no buscaba trono, sino equilibrio. Desde aquel duelo final, Kondo no volvió a ser visto fuera de su territorio, no porque huyera, sino porque ya no necesitaba demostrar nada. Su sola presencia era suficiente para mantener la paz. Los leones dejaron de cruzar la frontera del bosque y los otros animales ajustaron sus caminos. La selva respiraba distinto, más atenta, más viva. Las crías que una vez lo miraban con miedo, ahora lo seguían con admiración, y los machos jóvenes lo observaban como a un maestro silencioso. No daba órdenes, enseñaba con el ejemplo. Algunos aldeanos comenzaron a contar historias sobre un espíritu que protegía la montaña, pero Kondo no era un mito, era real, de carne, hueso y cicatrices. Lo más sorprendente fue que, a pesar de todo, Kondo nunca buscó venganza. No cazó más de lo necesario. No impuso su dominio por la fuerza. Simplemente se convirtió en parte del ciclo natural, pero con un nuevo rol. El del guardián que entendía el peligro de dejar que el miedo reinara. Y eso, en la selva, es más valioso que cualquier rugido. Si llegaste hasta aquí, queremos saber tu opinión. ¿Crees que un gorila podría llegar a desarrollar ese nivel de inteligencia y estrategia? ¿O esto solo sería posible en un mundo donde la selva piensa como nosotros? Déjalo en los comentarios y cuéntanos qué otro animal debería protagonizar la próxima historia. Y si esta historia te dejó sin palabras como a nosotros, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita. Tenemos muchas más historias salvajes, intensas y sorprendentes que te van a atrapar desde el primer minuto. Aquí, cada rugido tiene un motivo, y cada animal
una historia que merece ser contada.